La descentralización territorial se encuentra arreglada en el marco de la Constitución Política de los artículos 285 a 295. Grosso modo, digamos que Colombia en la actualidad cuenta con 32 departamentos, 7 distritos, entre distritos turísticos, distritos capital, distritos especiales como Tumaco, Buenaventura, Monpós, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, un total de 1.204 municipios según la estadística del DANE, que cerrando el año inmediatamente anterior se autorizó un último municipio en el departamento de Guainía. Los territorios indígenas, desde luego, con un total censado de 102 pueblos. ¿Cuáles son las características fundamentales de la descentralización territorial? El primero, lo advertíamos como característica general de toda descentralización administrativa, es que los entes territoriales gozan de sus propias autoridades para su gestión de gobierno. Entonces, en el orden departamental, en el orden local, en el orden distrital. Como segunda característica, ejercer sus propias competencias. El tercero, tener la potestad, la autonomía para administrar sus recursos y establecer tributos, gravámenes como fuente de financiación, también ya lo habíamos explicado. Y algo bien importante, y es participar dentro de las rentas nacionales. Entonces es lo que técnicamente se conoce como situado fiscal o participación de los entes territoriales dentro de la ley orgánica de presupuesto. Y asimismo participar en algunos modelos especiales de regalías, particularmente aquellos lugares de la geografía colombiana en donde se explotan recursos naturales renovables y no renovables. Por otra parte está la descentralización por servicios. La descentralización por servicios se encuentra arreglada en el artículo 68 de la ley 489 del año 98. ¿Qué significa en esencia hablar de descentralización por servicios? Eso traduce que se otorgan una serie de competencias o funciones administrativas a determinadas entidades que han sido creadas de manera especial, específica, para desarrollar actividades muy puntuales, muy particulares. Estas entidades, como lo veremos en el próximo capítulo de estructura, organización y funcionamiento del Estado, se refiere en concreto a los establecimientos públicos, a las corporaciones autónomas regionales, a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las sociedades de economía mixta, a las empresas sociales del Estado, las famosas ESES, las unidades administrativas especiales con personería jurídica. A manera de ejemplo, en el capítulo de establecimientos públicos tenemos la Universidad Nacional de Colombia en el componente de política pública de educación, el Hospital Militar Central, que en estos momentos está haciendo un gran esfuerzo logístico para hacer una de las varias adecuaciones para atender esta contingencia de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, en materia de salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que también referíamos en una grabación anterior, el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. A manera de ejemplo, para las corporaciones autónomas regionales, recalcando que en la actualidad en Colombia hay un total de 34, está la propia Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y de todas sus poblaciones aledañas, Carsucre, Cor Magdalena, Corpo Boyacá, Corpo Cesar, Corpo Orinoquía, Corpo Nariño, entre otras. En las empresas industriales y comerciales del Estado encontramos ejemplos latentes como Ecopetrol, Sociedad Anónima, Carbones de Colombia, Carbocol, Satena, que es una empresa de aviación de las fuerzas militares, de la Fuerza Aérea Colombiana, el Banco Agrario, la industria militar Indumil del Ministerio de Defensa Nacional, entre otros.
Dentro de las sociedades de economía mixta, a manera de ejemplo, destacando desde ahora que hay una participación accionaria tanto de recursos del Estado mayoritarios como minoritarios de recursos del sector privado. Tenemos el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, una sociedad anónima, la FEN, la Financiera Eléctrica Nacional, la CIA, que es la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, Artesanías de Colombia, el Fondo de Financiación Agropecuaria Finagro, entre otros. Dentro de las empresas sociales del Estado, las denominadas ESE, con una destinación específica en su actividad, que es el componente de salud pública, tenemos el Instituto Nacional Cancerológico, el Centro Dermatológico Federico Lleras Camargo, el Sanatorio para personas que padecen lepra en el municipio de Agua de Dios, cercano a Soacha, Cundinamarca. Dentro de las unidades administrativas especiales con personería jurídica, tenemos la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Aeronáutica Civil de Colombia, la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa de Parques Naturales, entre otros. Otra gran característica que viene compaginada es lo que tiene que ver con que hay un control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y en estricto sentido de las superintendencias que, como en su momento veremos, parte del sector central de la administración se encargan de ejercer labores de control, inspección y vigilancia. Y por último, para cerrar este primer gran componente de la descentralización, vale la pena referenciar la denominada descentralización por colaboración o de particulares, que se encuentra primero prevista en el artículo 123 de la Constitución Política y segundo en los artículos 110 a 114 de la Ley 489 del año 98. ¿Qué es la descentralización por colaboración? Esta figura consiste en que hay un otorgamiento, un facultamiento de actividades y de funciones, de competencias que regularmente por cuestión administrativa están a cargo del Estado y se trasladan a particulares para que las ejerzan a nombre y en representación de la propia administración. Los ejemplos más tangibles son, por ejemplo, las cámaras de comercio. Allí hay labores muy puntuales, como por ejemplo en los centros de arbitramiento, en las tareas y conciliación, en las tareas, por ejemplo, de registro, los tribunales de ética profesionales y de colegios de profesionales, por ejemplo, el Tribunal de Ética Médica, los interventores en los contratos, por ejemplo, de obra pública que contrata cualquier entidad del Estado conforme al Estatuto de Contratación. Entonces son personas que hacen unas gestiones de veeduría, de control financiero, jurídico y técnico para un buen desarrollo y que se cumpla el objeto del contrato. Entonces aquí salimos como un poco más librados últimamente con la ingeniería colombiana. Hay unas protuberantes fallas en el tema de interventoría. Los contratos mismos de prestación de servicios que tiene el Estado, los notarios también, a pesar de que hay una carrera que aún no ha sido reglamentada eficientemente, que es la de notariado y registro, pero los notarios son particulares que como fedatarios públicos ejercen transitoriamente funciones o actividades que le correspondería a la administración. Los propios auxiliares de la administración de justicia, como los peritos que aportan su conocimiento técnico, científico y artístico, verán en su asignatura de derecho probatorio que el dictamen pericial es un medio de prueba que precisamente consiste en aportar conocimientos técnicos, científicos y artísticos al funcionario judicial para que tenga mayores elementos de juicio al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, si se trata de establecer
que una persona no tenía capacidad mental al momento de suscribir un contrato, un negocio jurídico, y gozaba o no de interdicción, la sanidad mental la determina un dictamen pericial de carácter psiquiátrico y psicológico. Los árbitros, los conciliadores también son ejemplos de descentralización por colaboración o a cargo de particulares. Los agentes retenedores y recaudadores de algunos impuestos, particularmente del impuesto al valor agregado. Se habla de personas que hacen las veces de grandes contribuyentes o los que están en el régimen común y simplificado del IVA. No en vano existe en Colombia un delito contra la administración pública que se llama omisión de agente retenedor y recaudador. Entonces, de esta manera ya tenemos un panorama muy puntual de cómo la descentralización, necesariamente en todas sus versiones, la descentralización territorial, la descentralización por servicio, la descentralización por colaboración, se convierten en piedra angular de la estructuración, el desarrollo, el control, la expansión de cualquier política pública. Les agradezco su paciencia y en próxima oportunidad les estaré haciendo llegar el material concerniente a la desconcentración, a la delegación y a la vocación de funciones. Dios los bendiga, un abrazo y mucha fortaleza.